Ahí está. Listo. Hola, hola. Buenas, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a mi canal, Presión Alta con Luis Arturo, el coleccionista. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, un colega, un amigo argentino con una vasta experiencia en medios y donde fue muy reconocido históricamente en medios escritos, ¿no? Toda la vida en la revista El Gráfico, en la Conmebol y sus publicaciones, y ahora en diferentes diarios de Sudamérica, donde es un columnista muy reconocido y destacado, muy leído, quizás de las pocas plumas que quedan ya con ese estilo depurado, estilo que agarra al lector, que ya es tan difícil, que se toma el tiempo de hacer sus columnas. Nuestro amigo Jorge Barraza. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo vas, Lucho? Bueno, muchas gracias por las palabras y bueno, yo también te reconozco como un periodista eh, muy inquieto, Muchas gracias. ¿no? Eh, muy preocupado por investigar los temas, lo cual es importantísimo para el periodismo, ¿no? Porque eh, no es solamente cuestión de hablar o de escribir, sino de documentarse mucho, de investigar mucho, de prepararse bien para luego entregar un contenido que sea interesante y que sea sobre todo certero, verdadero, ¿no? Correcto. Bueno, Jorge, te llamé para invitarte a esta nota porque es que lo que has hecho en el periodismo escrito y ahora también has incursionado en televisión, pero sobre todo lo que nos dejaste como escuela a todos los lectores que te seguimos hace rato. Cuéntanos cómo te iniciaste en esto del periodismo, Jorge. Bueno, en primer lugar, yo creo que uno nace periodista, ¿no? Sí, Yo creo que a los 5, 6, 7 años ya tenía el periodista dentro. Me encantaba el diario. Mi papá traía el diario muy, muy temprano. Vivíamos en la esquina de la estación. Mi papá se traía el diario, iba a buscarlo a las 5 de la mañana, ya venía con el diario Clarín, lo ponía sobre la mesa, tomaba mate y daba vuelta a las páginas y leía todo. Y eso ya me quedó y bueno, se me fue metiendo y luego es más fácil, porque cuando uno tiene la pasión, adentro todo le resulta mucho más sencillo. Y empecé, digamos, hice algunas cosas chicas en radios, en muchas, en unos diarios pequeños, en el diario de mi pueblo y demás. Pero oficialmente empecé en Crónica en noviembre de 1973. O sea, el año pasado cumplí 50 años con el periodismo profesional, porque mm, yo cuento desde el día en que cobré con recibo de sueldo, con aporte jubilatorio, con todas las de la ley, ¿no? A partir de ahí eso fue en noviembre del 73, se cumplieron el año pasado 50 años, ahora voy por el 51, no lo puedo creer porque uno no se propone estas cosas, mm, simplemente empieza y va desandando el camino y cuando te querés acordar, mm. tenés 50 años de periodismo, ¿no? Sí, sí. O sea, empezaste de 18 años, muy joven empezaste, tú eres Y del 55. en realidad empecé antes, tendría 17 años, 16, 17 años cuando empecé haciendo cositas para diversos medios, medios chicos, radios, pero oficialmente sí, Sí. 18 años. ¿Tú eres 18. de qué zona de Buenos Aires? ¿De dónde naciste en Buenos Aires? ¿De qué zona? No, yo nací en Santa Fe, Ah, ok, tú eres sí, ciudad Santa Fe. capital, me crié en Rosario hasta Sí, los 8 años. A los 8 años nos fuimos a vivir a Buenos Aires, al lado donde está el aeropuerto de Seiza, que se llama Monte Grande. qué bien. Y qué bien. Bueno, y cuéntanos cómo llegaste al gráfico, que eso es el tema que la gente de pronto no sabe mucho. Bueno, el gráfico es el mejor momento de mi vida personal, de mi carrera. En el gráfico no vas a pedir trabajo, Mm, te llaman, te buscan, ¿no? Así era. Buscaban en los demás medios
y veían a alguien que les gustaba, cómo trabajaba, cómo escribía, y te llamaban. Y así fue, yo trabajé muchos años en Crónica, un año en Tiempo Argentino, y en ese momento que estaba en Tiempo Argentino, me llamaron del gráfico para una entrevista y fui y inmediatamente me contrataron. Así que creo que ese mismo día me quedaba a trabajar. Dije, empiezo ya, ahora me quedo. Sí, sí. ¿Y Estaba tan entusiasmado. quién te llevó? ¿Quién fue el que te llevó? No, nadie. Simplemente, a ver, esto es así. El director editorial de la empresa, Sí. era director de Somos, Villiquen, Gente, Para Ti, Chacra, Canal TV y El Gráfico. Eran una serie de revistas, porque la editorial Atlántida era un pool de revistas, tenían 9 revistas. Él era el director editorial de todo. Carlos Fontana Rosa, un personaje maravilloso, increíble, extraordinario. Él miraba, leía los diarios y decía, esto me gusta. Y bueno, llamó al diario Tiempo Argentino, preguntó quién hacía tal o cual, tal esa cosa, ¿no? Yo tenía una página diaria de noticias, de chimentos, de informaciones, rumores, pases, todas esas cosas, me la encargaban a mí. Y dijo, ¿quién hace esto? Un muchacho que se llama Jorge Barraza. Bueno, ¿podemos hablar con él? ¿Le podemos llamar para tener una entrevista? Sí, claro, cómo no, Pepe. Y ahí me conectaron y fui y me atendieron 2 directores, Ernesto Cherquis-Vialo y, ¿cómo se llama? Y Héctor Vega Onesime. Ya. Vega Onesime era el director y Cherquis el subdirector. Y bueno, ahí mismo, me acuerdo siempre que me dijeron, mirá, vos jugás en Vélez, en Ferro, ¿querés jugar en la selección? Y dije, sí, claro, ya. ¿Y cuándo querés empezar? ¿Cuándo podrías empezar? Ya, yo me quedo ahora. No quería dejar soltar eso. ¿Eso fue qué año, Jorge? 83. 83. Sí, Sí, ya, 83. ya Ahí, tenías pues un recorrido, ya más o menos una experiencia, ya tenías... claro, ya tenía 10 años de trabajar en diarios. No había trabajado en revistas. Me dijeron que el gráfico era una cosa, cuidado cuando vayas al gráfico por esto, por el otro, que no es un buen ambiente. No, nada que ver. Era un ambiente maravilloso, unos maestros. Yo dije, ¿qué hago acá? Porque todos los que estaban ahí eran unos fenómenos. Estaba Juvenal, estaba Cherquis Vialo, monstruos. Estaba José Luis Barrio, Natalio Gorín, Eduardo Rafael, todos mis compañeros que fueron maravillosos, unos periodistas extraordinarios. Y bueno, Fontana Rosa, el Negro Vega, que le decíamos, Vega Onesime, que era el director, le decíamos el Negro Vega, Héctor, gran periodista, que afortunadamente cumplió 90 años, vive en Chile, y él fue mi primer director. Luego vino, lo sucedió, cuando él se fue, lo sucedió Ernesto Cherquis Vialo, y posteriormente se fue Cherquis y lo sucedió Aldo Proieto. Y bueno. ¿Y cuál fue tu primera función, Jorge? ¿De qué te encargaron? No, me pusieron redactor jefe. Sí. Y hacer notas, comentarios de partidos, pero sobre todo mucha producción, ¿no? Que ese era uno de mis fuertes, porque conocía a los jugadores. Entonces, ¿qué te digo? Me acuerdo una de las primeras producciones que hice, Los Intocables, que eran Bocchini de Independiente, Gatti de Boca, Rinaldi ¿cómo se llama? De San Lorenzo, el flaco Gareca, bueno, y los
lo llevamos a lo que hoy es Puerto Madero, que antes era un puerto como abandonado, ¿no? Sí, Pero un lugar muy, muy de tipo Chicago, y los vestimos de, de Elliot Ness, ¿no? Como en Chicago en los años 20, y con un auto de esos que usaban los intocables, un Ford del año 28. Entonces, era una producción muy ambiciosa, muy difícil de hacer, y qué sé yo. Bueno, esas cosas las hacía, ¿no? bueno, Porque tenía la amistad con los jugadores, porque para producir los jugadores no te tienen que fallar, ¿viste? claro, Si me tenés que venir tal día, no me fallé, no, no, quédate tranquilo. claro, Y bueno, sí, sí. eso también hacía. Y después hice muchas cosas, hice muchos anuarios, guías, cosas que lanzábamos en el gráfico, ¿no? Ediciones especiales. Y ahí me empecé a dedicar al tema de las ediciones especiales, que después fue mi fuerte, ¿no? Sí, sí. Oye, Jorge, haciendo un paréntesis, el gráfico es de, lo fundó un personaje uruguayo, ¿no? Era Editorial Atlántida. ¿Dónde estaba ubicado en Buenos Aires? ¿Cómo era la sede del gráfico, las oficinas, en un edificio? ¿Cómo era lo de Atlántida? No, un edificio que fue primeramente, hace más de 100 años, fue el consulado alemán en Buenos Aires. Un Sí, edificio precioso, señorial, eh, con todas columnas y escaleras de mármol, una cosa espectacular, en la calle Azopardo y México, Azopardo 579, ¿no? en el centro, Inolvidable. en el centro Eh, de Buenos Aires, ¿o no? ¿O en qué zona? sí, bueno, a 4 cuadras de la Casa Rosada, de la Ya. Casa de ¿Y Gobierno. ustedes estaban en qué piso? Tercer Tercer piso. piso, ahí estaban las redacciones de todas las revistas. En el tercero eran las redacciones. Después Sí. estaba, ¿cómo se llama? Administración era el segundo. El primero era fotografía y así, ¿no? Eso era Pero Atlántida, ¿cierto? Eso era el edificio de la editorial. el edificio de la Editorial Atlántida, un edificio extraordinario, ¿Quién era divino. el dueño? ¿Recuerdas? No, el dueño era Constancio Vigil. Sí, Constancio Vigil era un señor uruguayo, periodista, que era de Rocha, que es en ¿cómo te puedo explicar? En la costa, Rocha en Uruguay está en la costa hacia la derecha, en la costa sí. uruguaya arriba, cerca de Brasil. Entonces él era de ahí, ya era un periodista, una persona con cierta posición, y vino a la Argentina, que siempre, esto es una cosa que es una costumbre de toda la vida, siempre que alguien destacaba en Uruguay, en cualquiera de las artes, en el fútbol, en las carreras, en el arte, en la literatura, en la música y demás, se venía para Buenos Aires porque ahí estaba el gran mercado, ¿no? Entonces, vino para ahí, fundó la editorial Atlántida, y el 30 de mayo de 1919 se lanzó la primera edición de El Gráfico, el primer ejemplar, ¿no? Que al comienzo no era De deportes. de deportes, pero rápidamente tuvieron el ojo avisor para darse cuenta de que gustaba eso, gustaban los deportes. Era una época muy próspera de la Argentina, mucho dinero, y entonces ya habían empezado a surgir los deportes muy fuertes, ¿no? No solamente el fútbol, sino el remo, la esgrima, el polo, el rugby, todas esas cosas, manifestaciones que eran muy fuertes, y directamente Vigil la volcó al deporte, ¿no? Y tuvo Sí. un éxito jamás visto. Yo creo que ninguna revista del mundo tuvo nunca un éxito como el del Gráfico. Mira, a ver, dos cosas te digo. Yo me acuerdo, yo estaba en el Gráfico cuando cumplimos 70 años, eso fue en el año 89. Se hacía siempre una gran fiesta para cada vez que se cumplía un aniversario de eso, 50, 60, 70 y así, y ediciones especiales. Y nos manda un telegrama a la revista Sport Illustrated de Estados Unidos, ¿no? Que era la revista más vendida del mundo en ese Sí. momento. Y era una cosa muy escueta,
que decía, nosotros tenemos la suerte de ser la revista de mayor venta del mundo, ustedes la de más prestigio. Eso decía Sport Illustrated. Y otra de las cosas que te iba a decir, la segunda, es que había un lema, ¿no? Un eslogan, una frase sobre el gráfico que decía, el gráfico es la única revista que no tiene lectores, tiene hinchas. Y vos fíjate, en el año 70, yo me acuerdo que el gráfico hacía la gran fiesta del deporte argentino, todos los años a fin de año. Entonces se llamaba a los mejores. Y siempre se traía a una superfigura de afuera. Y en el 70 vino Muhammad Ali, Cassius Clay. Todavía creo que se llamaba Cassius Clay, ¿no? Y me acuerdo que el gráfico en ese momento le pagó $30.000, que era un dinero. Era un dinero. No te vas a creer. Hoy decir $30.000 no llevas a nadie, pero en ese momento era una plata grande, ¿no? Pero claro, el gráfico era una máquina de vender, tenía un prestigio tremendo, levantaba mucha publicidad y podía hacerlo, ¿no? Por eso, entre otras cosas, me acuerdo, fuimos al Mundial 86, 19 enviados especiales. La locura. Pero eso no es nada. Eso es porque Argentina había ido con todos los malos presagios. Nadie esperaba que iba a ser campeón. Nadie creía. Claro, en el año 82, como Argentina venía de ser campeón mundial en el 78 y defendía su título en España, se hizo un operativo mundial. Eso sí que fue mundial. El gráfico alquiló en Barcelona, fijó su sede en Barcelona, alquiló un edificio con 2 gigantescos pisos, uno para redacción y el otro para logística, para el laboratorio, para los fotógrafos. Llevó más o menos 20 personas, contrató un avión para desplazarse por las sedes, varios autos, para desplazarse también por carretera. Y fijó su redacción en Barcelona. Hizo toda una redacción. Una cosa impresionante, ¿no? Que contarlo hoy parece de ciencia ficción, porque los diarios, vos fíjate, los diarios no mandan prácticamente, los medios, no mandan enviados especiales más. No, ya, todo. Todo por televisión se cubre. Entonces, sí. Pero en esa época, bueno, el gráfico era una cosa tremenda. Sí. Jorge, estuve leyendo el gráfico algunas cosas. Por ejemplo, lo que tú nos decías que fue fundado en el 1919, en el 25 ya pasó a ser una edición deportiva. Funcionó con estos dueños hasta el 98, ahí pasa a la gente de torneos. Hasta el 2002 fue semanal, después del 2002 hasta el 2018 fue mensual y en el 2018 hasta ahora es ya por internet. Esa ha sido como la evolución. Yo creo que el gráfico, cuando salió Olé en el 95 fue una competencia muy dura, ¿no te parece? El gráfico, cuando salió Olé, cometió un error. Cometieron un error los directores de no darle la debida importancia a lo que era Olé. Y Olé salió con una fuerza bárbara. Yo me acuerdo perfecto, el primer día de Olé, yo dije, ojo, yo llevé el ejemplar y dije, ojo con esto, porque esto está bien hechito, esto va a vender. No es competición para nosotros, no es competidor nuestro. Era competidor. Era de Clarín, ¿no? Claro, de Clarín, que es una potencia, una superpotencia, ¿no? En medios. Porque la gente lo ve como un diario y es una empresa múltiple. Clarín fue un medio al que le fue tan bien, se convirtió en una potencia y empezó a comprar otras empresas de todo rubro. Y ahora, cuando el periodismo está en caída, todas las empresas esas sostienen al niño mimado que es Clarín. Entonces,
Clarín siempre tuvo mucha potencia y la tiene actualmente. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy bien hecho, Olé, y efectivamente era una competencia muy fuerte para el gráfico, Era porque todos los Clarín días, era todos los días. Y el gráfico todos los era días semanal. salía 70 centavos, el gráfico salía a 5 pesos y había que esperarlo una semana, ¿no? Pero al mismo tiempo empezaba ya el auge de la Y el televisión por internet, cable, y los también el partidos. internet, y el internet también. Claro, antiguamente, vos para ver, todo el mundo, para ver si una jugada había sido penal o no penal, El si había gráfico. sido gol o no gol, esperaba el martes el gráfico. Y eso después con la televisión quedó en desuso, quedó, Sí. ¿cómo se llama? Como agua pasada, porque ya la imagen es insuperable, ¿no? Entonces, fueron varias las causas. Y otra de las causas es cuando pasó a torneos y competencias. ¿Por qué? Resulta que eh, Ávila, Carlos Ávila, un talento extraordinario, que era el dueño de torneos y competencias, era un fanático del gráfico. Cuando en una de esas charlas con Vigil, con Constancio Vigil, el nieto del fundador, Constancio Nieto, te Constancio vendo el tercero, gráfico. Constancio tercero. Claro, te vendo el gráfico. Dale, ¿cuánto? En fin, que yo, bueno, una cifra que no me acuerdo si fueron 12 millones de dólares, una cosa así. En ese momento era una plata importante. Y le vendió el gráfico. ¿Por qué? Porque Ávila, entre otras cosas, era un fanático del gráfico, como hubo millones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, Ávila se va de torneos, sale de torneos por X causa y, ¿cómo se llama? Y las nuevas autoridades no eran tan fanáticas del gráfico. Y el gráfico, comparado con la televisión, era un negocio muy pequeño, negocio chiquito, ¿no? Un negocio editorial pequeño. Entonces, yo creo que al último ni siquiera ganaba, no ganaba. Salía 0-0, ya era una hazaña salir 0-0, ¿no? Editando una revista. Pero de Sí. todas maneras, en un medio tan gigantesco como es torneos y competencias, que a su vez pertenece a Fox, que a su vez pertenece a Disney, yo qué sé, o a DirecTV, no sé cómo es un conglomerado. Ese negocio es como tener un kiosquito en la esquina, ¿no? Y no les interesó y lo discontinuaron. A mí me parece, yo lo sufrí, esa discontinuación, porque yo también fui un hincha del gráfico, trabajaba y era hincha, ¿no? Así que... Pero claro, eh, cuando pasa a mensual ya no era igual. Bueno, pero hoy ya no es... era igual, pero Mm, seguía saliendo. bueno, Y, y otra cosa es desaparecer del todo, ¿no? hoy es digital, ¿no? Hoy está en la página web. Hoy Mm, es digital, sí, es linda, yo entro y la miro y todo, pero sí, bueno, es como que me falta tocar el papel. Yo, sí. ahora que digo esto, quiero agregar otra cosa. Mm, Cuando, vos sabés que el gráfico estaba hecho con tintas Letta, que eran unas tintas italianas, ¿no? Y un papel incluso diferente al resto. Entonces vos, no sé si te pasó alguna vez que agarrabas el gráfico cuando recién salía, olías el gráfico, era una cosa mm. maravillosa, Sí, 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 el sí, olor de sí, imprenta, una cosa muy bonita, ¿no? Y sí, uno la cuidaba y quería que no se le arrugara, ¿no? sí. Pero bueno, es Oye, como Jorge, todo. ¿qué te iba a decir? Que conociste a Borocotó, ¿no? Uno de los célebres directores del gráfico. No, no, Borocotó no, él ya Pues, había fallecido muchos años antes. ¿y qué te Vos sabés decían que de él? Borocotó Sí, sí. es una historia hermosa, porque resulta que va Vigil en una visita a Montevideo, va a ver a una persona, una alta personalidad, y dice, yo te mando a buscar con mi chofer. Y el chofer era Borocotó. Mm, Entonces se pone a conversar con el chofer y dice, ¿usted cómo es? Esto y el otro. Y se lo llevó a Buenos Aires, ¿no? Y sí. fue una de las plumas más extraordinarias. Borocotó se le adjudica el mérito de el reportaje, así como más o menos como lo conocemos hoy, el autor, el creador del reportaje, ¿no? Eh,
veía a un jugador y lo describía y conversaba un poquito con él, metía algunas frases del protagonista y así creó el reportaje. Borocotó era un talento excepcional, excepcional. La Dicen gente que él se... fue el que bautizó a River la máquina. Dijo, hoy el puntero jugó como una máquina. Dijo un día. Realmente ese dato no te lo puedo confirmar porque no lo sé, No, no, lo pero leí en una crónica del mismo gráfico. sí, 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 puede ser, sí, tranquilamente, sí. Él fue uno que inventó muchas cosas. Otro fue Félix Daniel Frascara, que fue también un talento enorme del gráfico. Tuvo grandes plumas. Chantecler, de los principios, ¿no? De las primeras décadas del gráfico. Y después ya vinieron, una época genial, fue la época del 60, en el gráfico había grandes escritores, entre los cuales estaba Juvenal, que fue como mi hermano, como mi segundo padre, como mi hermano mayor. Sí, Es un Juvenal. recuerdo insólito. Estábamos todo el día juntos con Juvenal, Sí. ¿no? Y él era una persona que vos le podías preguntar cómo jugaba el número 4 de Atlanta del año 40. Y él te decía, buen jugador, hacía esto, hacía lo otro. Y te lo describía perfecto. Porque había visto todo y le gustaba mucho el fútbol. Pero aparte de una persona con muchos matices, porque era un gran dibujante, era un gran degustador del tango y del jazz, escribía maravillosamente bien. Eh, eh, bueno, fue un Jorge, talento. hablemos de las tapas del gráfico. El que más salió fue Maradona, estuve leyendo. Después fue, creo que Pasarela y Beto Alonso. Somos los tres que más salieron en la tapa de gráfico. La edición que más se vendió fue la de México 86 con 800,000 ejemplares y después la de Argentina 78, la tapa de gráfico. Y hay una anécdota que un día fue a vender un jugador y llegó el equipo que lo quería comprar y entonces le dijo, ¿cuánto vale el jugador? Y le dijo, bueno, vale 100,000 o 200,000. Y le dijo, pero ¿cómo? Si no va a salir la tapa de gráfico, ¿cómo me vas a pedir tanto? Puede ser, sí. Sí sé una de la tapa del gráfico, y es que, contado por el propio protagonista, ¿no? Ramón Martínez, 50 años como director deportivo de clubes españoles, 25, 26 años del Real Madrid, muchos años del Valladolid, del Barcelona, del Celta de Vigo y demás, cuenta, me contó por lo menos un par de veces, siempre lo cuenta, ellos compraron al Polilla da Silva por la tapa del gráfico, porque resulta que estaban buscando un número 9, ¿no? Y dice, yo había visto una vez una revista del gráfico y me volví loco, dice, porque eso en España no se conocía, eran artistas de la palabra y sabían mucho, sabían de todo. Vos leías una crónica de Vox y era como si hubieras visto la pelea, dice Ramón, ¿no? Entonces, busqué la forma y me suscribí. Yo era el director deportivo del Valladolid. Entonces, me llegaba el gráfico. Estábamos buscando un centro delantero. Y justo en ese momento cae la revista El Gráfico y sale en la tapa, ¿cómo se llama? Polilla. El Polilla da Silva, ¿no? Que jugaba en Defensor Sporting. Y dice, ¿y este? ¿Por qué no llevamos este? Pero, ¿qué sabemos? ¿Cómo será? Y dice, mirá, si el gráfico dice que es muy bueno, tiene que ser muy bueno. Estos tipos saben, yo qué sé. Y lo compramos por el gráfico a Da Silva. Y nos fue extraordinario. El primer año fue goleador del campeonato español. Y después volvió a Sudamérica y vos sabés lo que fue, porque jugó en el América, jugó en River, jugó en la selección uruguaya y demás. Bueno, y lo que vos me decías del gráfico, las tapas, los número uno fueron Pasarela, Maradona, Y Alonso. Alonso, perdón, Reutemann, tercero, cuarto, Alonso y quinto, Bocini, ¿no? Que es un mérito para el de Bocini, ¿por qué? Pues si Bocini hubiera sido de River salía 3 veces más que Alonso o Claro. 4 veces más que Pasarela, ¿no? Pero
pero de todas maneras, esos son los 5 mejores, los 5 número 1. Y te lo digo por qué. Porque esa producción la hice yo, ¿no? Es decir, empezamos a ver desde el año 19 para adelante quiénes eran, uno por uno, quiénes eran los que más habían salido. Era ir al archivo, bajar los tomos y anotar uno por uno. Y bueno, y Messi no fue más, ¿por qué? Porque cuando empezó Messi ya el gráfico después desapareció, ¿no? Ya era mensual y ya después desapareció, sí. Era mensual y después desapareció. Así todo tiene varias tapas del gráfico Messi. Sí, sí. Oye, Jorge, otro célebre director fue Panzeri, ¿no? Y Ardizón, esos dos los conociste, ¿no? No, con Ardizone trabajé. Sí, Con Ardizone trabajé. Un monstruo, un genio. Un genio de la palabra. Y te voy a contar una cosa que seguramente no lo sabés. sí. Pues Ardizone, que vivía cerca de mi casa y por eso yo esperaba hasta tarde y llegaba, ¿cómo se llama? Para llevar al maestro. Lo dejaba en Banfield. Él vivía en Banfield. Sí. Yo vivía 3 o 4 estaciones más allá. Entonces yo lo dejaba a Osvaldo y Osvaldo era un trasnochador. Entonces llegaba siempre tarde, ¿no? Y mi mujer me dice, ¿pero vos por qué llegas tan tarde? Le digo, no, lo llevé a Osvaldo a la casa, lo tuve que esperar. ¿Todas las noches llevas a Osvaldo? Sí, sí. Para mí era un honor llevar a Ardizone. Ardizone es un genio de la palabra. Pero lo que te iba a contar, Ardizone era el subadministrador de la editorial Atlántida. Era un contable, no era periodista. Entonces un día se cruza en los pasillos ahí de la editorial con Fontana Rosa y le dijo, Carlos, mire, a mí yo tengo ese gusto por escribir, escribo cositas, algunas cosas, y me gustaría incursionar, pero primero quiero que usted que me lea algunos escritos que tengo, algunos textos, ¿no? Bueno, Waldo, tráigamelos, le dijo, ¿no? Él lo vio y le gustó, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una prueba en el gráfico. Y le tomaron una prueba y obviamente la pasó pero con creces, ¿no? Y dejó de ser un empleado administrativo jerárquico. Y pasó a la redacción. Y pasó a la redacción y era una cosa... La gente se volvía loca. Mirá, te cuento esto porque yo le entrevisté a Quique Wolf y me dice, yo había pasado de Racing a River y jugamos el clásico, River Boca, ganamos 2-1, me fue bien, me dieron de figura en el gráfico, que era consagratorio que el gráfico te diera de figura. Y entonces, eso fue un domingo. El martes me llama la secretaria del gráfico para decirme que el señor, me querían hacer una entrevista y si podía ser. Sí, claro, cómo no. ¿Dónde puede ser? Y bueno, que vengan a mi casa. Va a ir el señor Ardizone. Oh. Dice, Quique dice, con mi mujer pusimos la casa de punta en blanco, mi mujer cocinó lo mejor que sabía cocinar, todo. Me iba a venir a hacer una nota a mí, Ardizone. Dice, así era tan grande que la figura de la cancha había sido yo, pero yo estaba emocionado porque me venía a hacer la nota Ardizone. Sí. Oye, pero entonces en el escalafón de los directores del gráfico, ¿cuál sería para ti el top 3? El top 3. Sí, de los directores del gráfico, de toda la historia. No, yo diría, no, como director del gráfico, yo creo que De Borocotó y su historia, ¿no? Carlos Fontana Rosa Sí. es una cosa, un hombre extraordinariamente talentoso, un Genial, gentleman. genial. Un gentleman. Él era el que estaba arriba de todo. Y luego, como periodista, yo diría, Osvaldo Ardizone, Sí. Julio César Pascuato Juvenal Sí. y Ernesto Cherkis Vialo, ¿no? Sí. En un mismo plano. Yo los pondría en un mismo plano, aunque Ardizone era como si vos dijeras, qué sé yo, era Maradona, ¿no? Sí. Y los otros eran muy buenos, pero no tanto talento, ¿no? Sí. O sea, geniales también, pero hubo muchos. Yo tenía un compañero mío que nos sentábamos al lado, ¿no? Sí.
yo lo admiraba, Natalio Gorín. Gorín, sí. Claro, y con mi hijo mayor, que es un gran lector, un lector de, ¿cómo te puedo explicar? Es un hombre de un libro por semana, ¿no? Que Mm. además es abogado y todo. Él era fanático De Gorín. de Natalio Gorín, ¿no? Y lo primero que leíamos, fuera cual fuera, la nota de Gorín. Yo quería mucho a Natalio, pero además tenía compañero a José Luis Barrio, al flaco Rafael, que él se encargaba una nota por semana, era un bohemio, una nota por semana, y por ejemplo lo mandaban a ver a Corbata, que Corbata fue un, ¿cómo te puedo explicar? Un Charles Chaplin del fútbol, Sí, un sí. jugador muy extraordinario, pero al que le fue mal en la vida, era un bohemio, una cosa así, y le puso de título Corbatita, ¿quién se robó tu niñez? Todos esos títulos los ponía Eduardo Rafael, muy Sí. querido. También Gorín se sentaba acá y ahí al lado mío, estaba Eduardo Rafael. Por eso yo te digo, yo cuando entré en el gráfico, Sí. lo primero que dije, Dios mío, ¿qué hago yo acá adentro? ¿Qué hago yo entre todos estos monstruos? Las Pero figuras. bueno, alguna cosita también tendría y me acoplé Claro. y me fue Pero, bien. ¿y a quién fue el que más le cogiste el estilo, Jorge? Tu estilo tan bonito, ¿a quién más fue el que se lo tomaste? A Natalio, yo creo que a Natalio Gorín, cosas de todos un poco, pero Natalio Gorín me gustaba porque era directo, sabía mucho, Sí. en fin. Para las nuevas generaciones, Jorge, ¿tú alguna vez? Discutíamos, porque hay, Sí, todos son hinchas de algún club. sí, Natalio era de Boca, José Luis sí, Barrio era de River, Juvenal de River, sí, Eduardo Rafael de Vélez, de Atlanta en realidad, sí, pero sí, vivía sí. al lado de la cancha de Vélez y era también velezano. Cherkis, ¿de Eh, quién era? Cherkis. Cherkis y Proyecto de San Lorenzo, ¿Ah, sí? Héctor Vega Onesime de Racing. Sí. Eh, Fontana la Rosa. Fontana la Rosa era. la gente no sabe, el público, ¿no? Pero Sí. adentro nos cargábamos entre todos, ¿viste? Nos cargábamos. Este, ustedes a quién le van a ganar, muertos, todas esas cosas. Por eso, esas son cosas que son de adentro. Por eso yo el otro día cuando escuchaba esa canción de la selección argentina contra Francia, que dice, un canto racista, una cosa, son cantos de vestuario. Vos preguntale a cualquier muchacho de Nacional de Medellín, las cosas que se deben cantar en el vestuario nacional de Claro. Medellín, y Sí, dentro sí. de Medellín, de Nacional. Lo que pasa es que justo alguien con muy poco tino lo filmó y lo subió en directo, ¿no? A Lo filtró, YouTube. sí, Se armó sí. un lío bárbaro. Entonces son todas canciones de vestuario. Lucho, Mm, mira, yo entro en mi programa, ya estoy pasado, sí. no sé, cuando quieras hacemos un segundo turno, una Sí, sí, segunda. sí. Bueno, Jorge, ya antes de que te vas, una cosa pequeña. Dale un tip a los. Ah, estás muerto, ¿no? Estás muerto, A las sí. 12 empiezo, ya son las 12:01. Bueno, dale, dale, dale. Jorge, chao. Entonces, esta es el abrebocas del gráfico de Jorge Barraza. Nos queda la segunda parte, la Colmebol, las ediciones, todas las revistas que salieron, todo eso, que es muy bonito también. Mañana o pasado. Con Bueno, dale, mucho saludos, gusto. Jorge. Dale. Te mando un Chao, gran chao. abrazo. Bueno, dale, chao, chao. Saludos.